Amigos, interrumpimos la programación habitual de TV Perú. Información en vivo, Carla. Alex Vigo, adelante. Así es, colegas, lo anunciado, el presidente de la República se encuentra listo ya para convocar al referéndum para el domingo 9 de diciembre. Él se encuentra acompañado del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y el canciller de la República, Néstor Popolizio. Hay que señalar de que ya se había anunciado hace unos días de esta convocatoria que se realiza 5 días después de que el Congreso de la República aprobase las 4 reformas presentadas por el Ejecutivo. Vamos a escuchar la lectura de estas 4 reformas. El artículo 206 de la Constitución Política del Perú dispone que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Que el referéndum, como derecho fundamental, se encuentra reconocido en el numeral 17 del artículo 2 y el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, como también ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia número 0003-1996-AI-TC. Que el numeral 1 del artículo 32 de la Constitución Política del Perú determina que es posible someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Que el numeral 5 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú prescribe la atribución del presidente de la República de convocar a procesos electorales. Que, de conformidad con los artículos 80 y 81 y el literal C del artículo 83 de la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, corresponde al presidente de la República iniciar el proceso electoral, convocando a elecciones mediante decreto supremo, norma que debe incluir, entre otras materias, la fecha de las elecciones, los temas por consultar y la autorización del presupuesto. Que el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que la convocatoria a referéndum se hace con una anticipación no mayor de 90 días, calendario, ni menor de 60. Que con fecha 3 de octubre de 2018, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones remite al presidente del Consejo de Ministros un informe sobre el procedimiento que se debe seguir para la convocatoria a referéndum ratificatorio de reformas constitucionales, oficio 393-2018-P-JNE, concluyendo que, entre otros temas, que corresponde al presidente formular las preguntas que se someterán a referéndum en el mismo acto de su convocatoria. Que con fecha 4 de octubre de 2018, el presidente del Congreso de la República remite al presidente de la República las autógrafas de la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, el financiamiento de organizaciones políticas, la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República y la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios de la República. De conformidad con el numeral 17 del artículo 2, el artículo 31, el numeral 1 del artículo 32, el numeral 5 del artículo 118 y el artículo 206 de la Constitución Política del Perú y la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, decreta. Artículo 1. Convocatoria. Convócase a referéndum nacional que se realizará el día domingo 9 de diciembre de 2018. Artículo 2. Objeto. La convocatoria al referéndum nacional tiene por objeto someter a consulta de la ciudadanía la ratificación de las siguientes 4 autógrafas de las leyes de reforma constitucional aprobadas por el Pleno del Congreso de la República, que se anexan al presente decreto supremo. 1. Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. 2. Ley que modifique el artículo 35 de la Constitución Política del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas. 3. Ley de Reforma Constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. 4. Ley que modifica diversos artículos de la Constitución Política de 1993 para establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la República. Artículo 3. Temas por consultar. De acuerdo con el artículo 2 del presente decreto supremo,
Las 4 preguntas que son sometidas a referéndum nacional son las siguientes. 1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? 2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? 3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? 4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Artículo 4. Sistema electoral. Corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en el marco de sus competencias y atribuciones, expedir los reglamentos y demás normas que resulten necesarias para la realización del presente referéndum. Artículo 5. Presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas adopta las medidas pertinentes para la habilitación y entrega del presupuesto que se requiere para la ejecución del referéndum nacional. Artículo 6. Refrendo. El presente decreto supremo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 9 días del mes de octubre del año 2018. Seguidamente, se procederá al acto de promulgación del Decreto Supremo número 101-2018-PCM, que convocará al referéndum nacional. En primer lugar, invitamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Vicente Ceballos, a firmar el documento. Bien, hemos estado escuchando entonces que se daba lectura al decreto supremo que en estos momentos es firmado por el titular de Justicia, Vicente Ceballos, en el cual se encuentran ya formuladas las 4 preguntas que serán sometidas a consulta de la ciudadanía el próximo 9 de diciembre y especifica el decreto supremo que es facultad del presidente hacer la convocatoria a este referéndum, pero también es su facultad formular las 4 preguntas que hemos escuchado, que están referidas básicamente a los 4 proyectos de ley de reforma que fue aprobado hace 5 días por el Congreso de la República. Básicamente modificaciones referidas a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, la no reelección de congresistas y el financiamiento privado de partidos políticos. El presidente de la República entonces ha estampado su firma, al igual que los ministros de Estado, muestra el decreto supremo a los distintos periodistas que venimos haciendo la cobertura de este hecho tan importante. Entonces queda todo listo para que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, se inicie con lo que es la organización de este referéndum. Palabras del jefe de Estado, Martín Vizcarra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, 9 de octubre, nos encontramos exactamente a 2 meses del 9 de diciembre, dentro del plazo establecido por la ley a través de un decreto supremo que acaba de firmar el primer ministro, ministro de Justicia, el ministro encargado de la cartera de Economía y firmado por quien habla en su calidad de presidente de la República. Estamos convocando a referéndum para el 9 de diciembre. Quería manifestarles que estas reformas fueron planteadas en el Congreso de la República al Perú, a todos los peruanos. Las 4 reformas, con el sustento correspondiente, fueron tramitadas a través del Congreso de la República y luego de un análisis del Congreso han sido aprobadas. Sin embargo, estas reformas contienen algunos cambios que han sido incorporados en las mismas. Queremos manifestarle que hemos hecho una revisión
en detalle y minuciosa de las reformas que hemos recibido y hemos podido apreciar que, a pesar de los cambios, 3 de ellas no tienen cambios sustanciales. Son cambios que pueden corregirlas, pero que mantienen el concepto de fondo que propusimos al Perú el día 28 de julio. Sin embargo, hay una de las reformas que a nuestro juicio sí altera el concepto que fue propuesto. Me refiero a la reforma de bicameralidad. Y podemos destacar 2 conceptos que merecen mencionar y analizar. Como todos ustedes saben, hace 2 días fueron las elecciones regionales y municipales que el país participó de manera masiva. Felicitamos a todos los peruanos por la elección que han hecho y felicitamos a quienes han sido electos. Hace un momento he estado con el electo alcalde del municipio de Lima Metropolitana. Pero algo que destacamos es que se han elegido alrededor de 1.800 alcaldes distritales, casi 200 alcaldes provinciales, 25 gobernadores regionales, y del total, menos del 1% de estas autoridades son mujeres. Menos del 1%. Nosotros, en nuestra propuesta que hicimos al Congreso de la República, establecíamos que un Congreso bicameral, como lo proponíamos, debería dar opción a la población de que pueda elegir entre hombres y mujeres, con una paridad. Finalmente es la población quien decide con su voto a quién elegir, pero tendría que, en las propuestas de los candidatos, tendría que haber una paridad. Ese concepto que nosotros consideramos que es fundamental para que sea considerado como una norma de carácter constitucional ha sido retirado de nuestra propuesta. Queremos corregir los resultados de esta falta de paridad que existe en las autoridades. Pero hay otro aspecto que también tenemos que destacar. No solamente han retirado este concepto que consideramos básico en la bicameralidad, sino que han incluido uno que no fue propuesto, que es el concepto de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza está establecida en la Constitución vigente y es una forma de establecer el equilibrio de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. A través de una modificación de reglamento, el actual Congreso ha querido corregir ese equilibrio en perjuicio del Ejecutivo y por eso hay una demanda en el Tribunal Constitucional que estamos seguros que va a dar la razón de que ese reglamento es inconstitucional. Pero, sin embargo, aprovechando un proyecto de reforma constitucional que como Ejecutivo planteamos con un buen objetivo de tener una bicameralidad en el Congreso de la República, se incluye un artículo donde que esos cambios en el reglamento quieren darle fuerza y valor constitucional a través de esta reforma, cosa que a nuestro juicio lo desnaturaliza en su concepto. En consecuencia, somos muy respetuosos de la independencia de poderes, somos muy respetuosos de la institucionalidad. Por eso los 4 proyectos de ley, los 4 proyectos de reforma constitucional que hemos recibido, hoy elevamos a una consulta a través de un referéndum para que la población se manifieste, tal y conforme el Congreso de la República nos los ha remitido. Sin embargo, tenemos que decir que a las 4 consultas, a la referida, a los cambios, a la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, que está establecida en la primera consulta, decimos sí. A la segunda consulta, referida a la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, decimos sí. A la tercera pregunta,
de referéndum que establece la no reelección inmediata de congresista, decimos sí, pero que sin embargo a la cuarta consulta sobre la bicameralidad decimos no, tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque lo ha desnaturalizado el proyecto que nosotros llevamos. Así que, finalmente, que sean los peruanos, las peruanas, las que determinen. Nosotros hemos cumplido y respetado estrictamente el procedimiento legal, respetando al Poder Legislativo. Hoy convocamos a referéndum para dentro de 2 meses, cumpliendo el plazo de ley, para el 9 de diciembre. Pero tenemos que decir cuál es nuestra posición política. Sí al cambio del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí a la fiscalización de los partidos políticos. Sí a la no reelección de congresistas, pero no a la bicameralidad. Bicameralidad que estamos de acuerdo, pero no a la bicameralidad tal y conforme hemos recibido el proyecto de reforma constitucional. Es lo que queríamos dar y convocamos a todos los ciudadanos de todos los rincones del Perú, con los cuales nos conectamos todas las semanas en estos viajes que hacemos, a que participen masivamente este 9 de diciembre en la convocatoria que hemos hecho para el referéndum. Muchas gracias. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Bien, se agradece la entonces, presencia de los posición asistentes. firme del Buenos días. Ejecutivo es que están de acuerdo con 3 de las reformas que han sido derivadas del Congreso, pero no referidas a la bicameralidad, considerar que ha sido desnaturalizada la propuesta presentada por el Ejecutivo. Parte de la posición entonces que se ha dado a conocer luego de convocar a referéndum para el 9 de diciembre. El presidente de la República procede a retirarse entonces. Esta es la información que tenemos desde Palacio de Gobierno. Adelante, colegas en estudios. Muchísimas gracias, Alex. En definitiva, el presidente de la República ha dado la sorpresa, ha sorprendido en el último término de su locución, señalando que se ha aceptado por parte del Ejecutivo 3 de las propuestas, tal cuales han sido devueltas por parte del Congreso de la República, y en la que ellos no se sienten satisfechos porque señalan que ha habido una desnaturalización de este proyecto de reforma constitucional en el tema de la bicameralidad. Ha señalado que hay 2 puntos en los cuales no concuerdan con el Congreso, en el tema del sentido de la paridad, que ha sido retirado por parte del Congreso, y en relación al tema de la cuestión de confianza. Señalan que el Ejecutivo tiene este mecanismo, esta herramienta, como un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, y retirarlo o ponerlo de alguna manera pues perjudica o origina un perjuicio al Ejecutivo. Dice que son respetuosos de los poderes del Estado y de la libertad que se da. Así que esa es la información que se ha brindado en estos momentos en Palacio de Gobierno, donde ya el presidente de la República ha hecho la convocatoria oficial para el próximo 9 de diciembre a este llamado de consulta popular o referéndum. Sigue usted con la programación habitual de TV Perú. Permiso.